quiero que veamos una imagen que lo mencionabas al principio, Ricardo, una imagen que anda circulando en redes sociales donde se ve al presidente Bernardo Arévalo con algunos integrantes del sector empresarial. Veamos la imagen para que la analicemos y platiquemos un poquito sobre esto que ha dado mucho que hablar, ¿verdad? No sé, Sonny, ¿qué te parece esa imagen? Y después, Ricardo, tal vez, ¿qué les parece esa imagen? Más allá de lo que hemos leído en redes sociales, ¿cómo interpretan ustedes esto? Bueno, yo en mi caso diría que es una mensaje que es, ahí sí que se cumple el dicho que dice que una imagen dice más que mil palabras. Una fotografía que causó revuelo, una fotografía en donde pues se ve ahí el presidente a la par del grupo de empresarios, del presidente de Fundesa, del presidente de la Cámara de Industria, a la par de Rodrigo Arenas, una persona pues súper cercana al sector empresarial. Entonces es una imagen que ha causado bastante revuelo, bastante crítica, y no digamos también la parte donde se ve que Rodrigo Arenas quita al viceministro y lo mueve y se va a poner a la par del presidente. Entonces el mensaje que querían, pienso yo, el mensaje que querían enviar a través de esa fotografía. Antes de que Ricardo, disculpa, Ricardo, que te interrumpa, disculpa. Antes de que Ricardo nos dé su punto de vista sobre la imagen y cuál es su análisis, tal vez, ahí vamos a poner la imagen otra vez en pantalla. ¿Quiénes aparecen en esta imagen? Por supuesto que al centro de la imagen aparece el presidente Bernardo Arévalo. En la parte izquierda de sus pantallas aparece José Miguel Torreviarte Novela, del Grupo Cementos Progreso. A la par de él aparece Raúl Buscairol, presidente de la Cámara de Industria de Guatemala. Al otro lado, pegado al presidente, aparece Rodrigo Arenas, presidente del medio República. No sé si es presidente, pero es parte del medio República, EGT. A un costado aparece precisamente José Fernando Suriano Bueso, el actual viceministro de Transporte, de quien Sonny mencionaba que Rodrigo lo había quitado para ponerse a la par del presidente. Y al extremo derecho aparece, creo que es Bosco, no me recuerdo bien el nombre de esa persona, gerente general de República, para hacerle mención a las personas quienes aparecen en esta imagen, Ricardo. Sí, muchas gracias. Bueno, efectivamente es una imagen que ha causado bastante revuelo y, digamos, inquietud, porque Bosco Valdé se llama. Bosco Valdé, exacto. Él es el gerente general de República Media Group. Bueno, entonces, a ver, yo creo que para los sectores más radicalizados, vuelvo a la idea del espectro ideológico, ¿verdad? Esta imagen, digamos, para dentro del partido político Semilla, los sectores más radicalizados, más a la izquierda, pues ciertamente estoy seguro que causó escozor, molestia, desilusión, etcétera, etcétera, etcétera. Y para los sectores más a la derecha, digamos, pues quizá tranquilidad, sorpresa, agrado digamos, el presidente está demostrando una pluralidad que muchos no le creían. Recuerden ustedes que durante la campaña al partido Semilla le fabricaron una narrativa de que si era el nuevo Chávez, de que iba a expropiar, de que iba a duplicar el impuesto sobre la renta, y entonces para esos sectores creo que la fotografía les inyecta más tranquilidad. La verdad es que lo que creo que la fotografía está diciendo es, una cosa es hacer política partidaria, una cosa es participar como partido político en las elecciones, y otra cosa muy distinta es hacer gobierno. La Constitución Política de la República dice que el presidente de la República, digamos, personifica la unidad nacional. Y en este sentido,
cuesta mucho, requiere mucha madurez política, entender que hacer gobierno tiene que, digamos, obligar a hablar prácticamente con todos los sectores, sin preferencias y en igualdad de condiciones. Así es de que creo que lo que está mostrando, o el mensaje que yo entendería que el presidente Arévalo y su gobierno está diciendo es: nosotros representamos la unidad nacional y por supuesto que estamos dispuestos a hablar con todo el mundo. Ahora bien, esto está bien si tiene la misma cuota de equidad para todos los sectores. Y tal vez el llamado de atención es que el gobierno del presidente Arévalo posiblemente no está en los mejores términos con algunos sectores que fueron clave durante el periodo de transición y durante las dificultades que se enfrentaron en la toma de posesión. Y aquí me voy a referir a algo que está directamente vinculado al quehacer del ICEFI, que es el análisis fiscal y el análisis de los asuntos presupuestarios, y es la propuesta de la ampliación presupuestaria. Uno de los temas más controversiales, y como ya es muy público, el ICEFI incluso recomendó al Congreso de la República no aprobar un componente específico de la propuesta del gobierno para la ampliación presupuestaria. Nosotros sí recomendamos que se apruebe una ampliación presupuestaria, pero sí, digamos, desarrollamos toda una argumentación técnica de por qué el incremento al aporte extraordinario de los consejos departamentales de desarrollo no debía aprobarse. Uno de los aspectos que creo que nos está dando la razón en cuanto a esa recomendación es que, por ejemplo, los distritos, los municipios, los departamentos, las áreas geográficas menos favorecidas en esa propuesta de ampliación presupuestaria están vinculados con los sectores populares y sociales que más apoyaron al presidente Arévalo y su equipo durante la transición. Y voy a poner el ejemplo específico del departamento de Totonicapán. Y allí, claramente, este es un municipio que no es de los más favorecidos en esta propuesta. Esto ha generado una reacción de rechazo, por ejemplo, de una organización que fue emblemática dentro del contexto de las organizaciones indígenas y de autoridades ancestrales. 48 cantones de Totonicapán fue una organización clave, y ellos ya se manifestaron en un comunicado diciendo que rechazan, ¿verdad? Entonces, yo sí contrastaría como una crítica siempre constructiva y un llamado de atención al presidente Arévalo y ese equipo, que está muy bien que enarbolen la unidad nacional y que demuestren su capacidad para hablar con todos los sectores. Eso es lo que le toca a un presidente de la República. No es ya un secretario general ni un líder político partidario, pero debe hacerlo con los debidos equilibrios. Y acá lo que sí estamos viendo es que cuando se habla de una operación fiscal como una alianza público-privada para recuperar el aeropuerto, esto sí me parece que está guardando cierto desequilibrio, cierto contraste no favorable, no saludable, con, por ejemplo, lo que dice la propuesta de ampliación presupuestaria, específicamente en el aumento propuesto para el aporte extraordinario de los consejos de desarrollo, en donde Totonicapán es uno de los municipios más marginados y menos favorecidos. Entonces, eso inevitablemente muestra dos estampas. Una es la famosa fotografía del presidente ejerciendo la unidad nacional, reuniéndose con sectores que uno podría identificar como sus adversarios ideológicos, pero con un reclamo notorio de lo que fue su base. O sea, sin las autoridades indígenas y ancestrales, el presidente Arévalo no hubiese podido tomar el poder. Y estas autoridades le están planteando un reclamo que, en vez de ser atendido, permanece sin responder y sin atender. Entonces, la arena fiscal lo que permite es dar cuenta que ahí pareciera que estamos teniendo un desequilibrio.
mucha prioridad para la alianza público-privada para el aeropuerto, poca prioridad para corregir el error de esa línea específica en la ampliación presupuestaria. Ya, y precisamente lo que hablas, Ricardo, que una cosa es hacer política partidaria, otra cosa es ya hacer gobierno, es precisamente uno cómo ve cómo han cambiado ciertas posturas o las posturas que tenía la bancada Semilla tiempo atrás, cuando precisamente, digamos, Bernardo Arévalo era diputado, ¿no?, en el Congreso de la República, y vemos cómo eran las posturas que, bueno, ahí la gente, si algo hemos visto en redes sociales es que la gente no olvida y recuerda las cosas y las tiene presente, ¿no? Y el claro ejemplo de ayer fue una publicación del diputado de Semilla, Raúl Barrera, en donde él explicaba, bueno, todo surge por una publicación del 25 de junio del 2022 de José Carlos Sanabria, que también es diputado de la bancada Semilla, y decía, publicó una foto del aeropuerto y decía más de 45 minutos sin luz en el aeropuerto internacional del país, que es luz de las naciones. No hay planta eléctrica, cuestiona, el aeropuerto está en abandono y en pésimas condiciones. Esa publicación la cita el diputado Raúl Barrera y dice, ojo a esta recurrencia porque tanta falla y tanta precariedad podría ser deliberadas para después poner una alianza público-privada que rescate el aeropuerto. Quizás la enésima privatización. Eso decía el diputado Raúl Barrera, y alguien le pregunta y le dice, ¿será que ahorita estoy aprendiendo el tema? ¿Qué tan malo sería una alianza público-privada? Y él responde, las alianzas público-privadas son legítimas para empezar una inversión desde cero, no para instalaciones ya en funcionamiento. Entonces, eso es lo que decía Raúl Barrera sobre el tema, y pues Marvin va a hablar sobre también lo que en algún momento decía. Sonny, Ricardo, lo que uno interpreta es que obviamente no todo el partido Semilla está en la misma línea, ¿verdad? Por eso es de que uno dice de que a muchos nos tomó por sorpresa el anuncio del presidente Arévalo, por un lado, pero por el otro parece ser de que no todos están conformes con lo que está pasando, ¿verdad? Por diferentes circunstancias. Aquí puede ser por los mismos compromisos de campaña. Recordemos de que muchos de estas personas que hoy son diputados hicieron ciertos compromisos. Por el otro lado, podría ser ideológico, porque obviamente en Semilla hay diferentes posturas ideológicas en cuanto a ciertos temas. No nos podemos engañar, no podemos tapar el sol con un dedo, pero antes de pasar a otra imagen que vamos a ver, un video, nos gustaría saber, Ricardo, cómo interpretas, digamos, esta parte de que hay voces a favor y en contra dentro del mismo partido Semilla, que a mí no me parece malo, pues, pero hay cosas ahí que sí dejan mucho para el análisis. Sí, esto es yo espero que esté siendo una lección para los cuadros del partido Movimiento Semilla. Porque, bueno, recordemos aquel famoso eslogan de un futuro sin CACIF, algunas iniciativas de ley que se presentaron y que ahora quedan, pues, un poco en entredicho, ¿no? Pero yo zanjaría el asunto, y esta es una lección para todo aquel que se precie de aspirar a tener madurez política, y es que hacer gobierno es una cuestión muy difícil, muy difícil, sí, pero muy distinta, quiero decir, a hacer política partidaria, a ganar las elecciones, ¿verdad? Semilla es un partido relativamente joven, está, me parece, sus filas muy pobladas de personas que tienen grados académicos, preparación académica, pero muy poca experiencia en el sector público, ¿verdad? Y lo que esto está mostrando es que hacer gobierno es una cuestión totalmente distinta, y entonces cuando uno hace política partidaria, pareciera que ellos en realidad no tenían una idea muy clara de que si el objetivo era llegar a ser algún día gobierno, probablemente algunos de sus planteamientos tuvieron que ser un poco, pues quizá más prudentes. Y luego yo creo que en todos los partidos políticos, en todos los países y en todos los momentos de la historia tienen corrientes
y tienen posicionamientos y diversidad. A ver, déjenme poner un caso burdo por extremo, pero dentro del mismo partido nazi de Alemania, no, la cosa no era parejita, ¿no? Entonces, incluso ahí entre ellos se mataron porque habían corrientes distintas, ¿no? Pero, a ver, valga un ejemplo tan burdo, tan grotesco, para decir, incluso en los partidos más autoritarios, más violentos, hay corrientes, ¿verdad? Creo que el movimiento Semilla y el gobierno del presidente Arévalo está transitando por un proceso acelerado, forzado, de aprendizaje y madurez política. Yo creo que ahí decís algo muy importante, ¿verdad? Yo creo que es cómo se genera la discusión a lo interno del partido y cómo se logre, digamos, analizar bien todas estas diferencias. Porque de lo contrario, nosotros no es primera vez que lo escuchamos, seguramente lo has escuchado, Ricardo, incluso que dentro del partido Semilla hay 2 o 3 facciones que van en diferente ruta, ¿verdad? Pero aquí, digamos, al final de cuentas, al partido como tal, ya es decisión de ellos, pues, cómo logran solucionar estas fisuras. Y dentro de eso vamos a ver también ahora el caso del diputado que mencionaba Sonny. No es el único caso de voces que han criticado las alianzas público-privadas dentro del movimiento Semilla. Y aquí quiero poner especial énfasis a lo que sucedió el 24 de noviembre del año 2021. En la cuenta de la bancada Semilla, tuitearon luego de la intervención en el Pleno del Congreso de la entonces diputada Lucrecia Mac, lo siguiente: sobre la privatización autopista Puerto San José. Con la bancada Semilla no nos oponemos a la inversión público-privada. Sin embargo, este no es el caso. No se vale algo que ya es público y que es del pueblo pase a manos privadas. Escuchemos ahí a la entonces diputada Lucrecia Hernández Mac. Veamos este corto video sobre lo que ella decía en aquel entonces. Honorable Pleno, nosotros con la bancada Semilla vamos a votar en contra de este proyecto. De principio no nos oponemos a los modelos de alianzas público-privadas porque reconocemos que países como Guatemala muchas veces necesitarán la inversión privada para la construcción de infraestructura pública, especialmente para proyectos de gran envergadura. Sin embargo, este no es el caso de la autopista Escuintla-Puerto Quetzal, porque aquí lo que está ocurriendo es que una infraestructura que ya es pública y gratuita va a pasar a manos privadas y a ser cobrada. Esto no es una alianza para nueva infraestructura. Esto es volver algo público privado. Así que coincidimos con la idea de que esto no es una concesión, no es nueva infraestructura, sino que es una privatización. No se vale que algo que ya es del pueblo de Guatemala, que algo que ya es público y por algo que ya es gratuito, pase ahora a manos privadas y se empiece a cobrar. Este tipo de proyectos de privatización no son desarrollo y no son progreso. En realidad son un retroceso. Y por esa razón, la bancada Semilla no apoyará este proyecto. Gracias, presidente, honorable Pleno. Bueno, Sonia, ahí. Bueno, sí, la verdad que interesante lo que dice, interesante porque hablan en voz de la bancada Semilla y quien está a la par de Lucrecia Hernández Mac es el ahora presidente Bernardo Arévalo, ¿no? Entonces, precisamente ese es el claro ejemplo, creo yo, de en algún momento ser oposición, en algún momento hacer política partidaria como tal y la otra ejercer gobierno, ¿no? Tal y como lo decías, Ricardo, es eso, pero obviamente siempre va a existir la crítica hacia las formas en cómo se pronunciaba antes el partido Movimiento Semilla, las posturas que tenían la bancada y pues ahora ya que están en el poder, pues ahí estamos, ¿no? Y este video pues está siendo utilizado en redes sociales para recordarle al presidente que en algún momento él estuvo en contra de ciertas acciones como las alianzas público-privadas con el tema de la carretera.